Hola gente, ¿cómo les va? Entonces, vamos a resolver este problema que trata de eh, el 263 de LeetCode, que trata de eh, detectar si un número es feo, ¿no? Ugly number. Dice, ¿no? Escribir un programa para verificar si un número es un número feo, un número ugly number. La definición, ¿no? Da una definición. Un número feo es aquel, un número positivo, cuyos factores primos solamente incluyen el 2, el 3 y el 5, ¿no? Por ejemplo, el 6 es un ugly number. ¿Por qué? Porque eh, es 2 por 3, ¿no? Los únicos números factores primos. Aquí el 8 también, porque sus únicos factores primos son 2 repetido 3 veces, ¿no? Y el 14 sería no, ¿por qué? Porque un factor de él es 7, ¿no? Entonces, una nota dice, uno es tratado como un número ugly, ¿no? Ugly number. Y bueno, la entrada es de 32 bits. Bueno, ese es el rango general de un número de 32 bits, ¿no? Un número que es representado con 4 bytes es la máxima cantidad de valores que puede representar, está expresado por este rango de aquí, ¿no? Bueno, entonces, ah, por la definición, ¿no? Dice, los ugly numbers son números positivos, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si un número es cero, ¿no? Es un número ugly number, ¿no? Y los negativos tampoco, ¿no? Porque él especifica que para que sea un ugly number tiene que ser positivo, ¿no? Entonces, aquí lo primero que haríamos es para descartar todos esos casos que tengamos cuando tengamos números negativos, porque la entrada nos dice que podría ser negativo, ¿no? Entonces colocamos, ¿no? Si ese número menor que podríamos poner cero, pero como el cero también no puede ser un número ugly, pues vamos a colocar uno, ¿no? Para ahí de esa forma incluimos el cero. Si el número entonces es menor que uno, devolvemos falso. ¿Por qué? Porque no puede ser un número ugly, ¿no? Un número feo. Lo siguiente es ver, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a afrontar este esquema? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver este 6. Lo que podríamos hacer es lo siguiente, ¿no? Si tenemos el 6, comenzar a dividir los números comenzar a extraer, ¿no? A dividir el número por 2 hasta donde podamos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el número 6, empezamos a dividir entre 2. Dividido entre 2 sería 3, ¿no? Entonces, continuar dividiendo entre 2 ya no podemos porque este número ya no es múltiple de 2. Entonces continuamos, ¿no? Vamos a continuar dividiendo por 3, ¿no? Dividiendo entre 3 nos da 1, ¿no? Y ya no podemos continuar más. Entonces paramos ahí. Dividir entre 5 tampoco, obviamente, porque ese número ya no se puede dividir por nada. Entonces, si el número que quedó es 1, entonces eso quiere decir que el número es un número ugly, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Si fuese 14, ¿no? La entrada, comenzamos a dividir entre 2, ¿no? Entre 2 sería 7. Ya no podemos continuar dividiendo entre 2. Ahora dividimos entre 3, ¿no? Este número no es divisible por 3, entonces no podemos, paramos. Intentamos con 5, continuamos a dividir por 5, no se puede. Entonces, el, esa división ya terminaría, ¿no? El hecho de estar quitando divisores 2, 3 y 5, ya no podríamos continuar. Entonces verificamos si el número que quedó es diferente de 1, es porque ese número no es compuesto solamente por factores 2, 3 y 5, ¿no? Entonces en ese caso devolveríamos falso, falso, ¿no? Entonces vamos a implementar esa idea, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo implementamos que queremos quitar eh, eh, números divisores 2 hasta donde podamos? Entonces, ¿cómo especificamos esa idea? Escribimos, ¿no? Mientras el número sea divisible por 2, ¿no?
tenemos que hacer mientras el número sea divisible por 2? Por ejemplo, aquí 14 es divisible por 2. Mientras ese sea divisible por 2, ¿qué vamos a hacer? Genial, dividimos, ¿no? El número va a ser igual al número dividido entre 2. Y así continuar, ¿no? Continuamos, podríamos colocar aquí, ¿no? Mientras ese número sea divisible entre 2, le quitamos y continúa, ¿no? Hasta donde ya no se pueda, entonces en ese momento para. Después que pare, ya no vamos a tener factores 2 dentro de ese número, ahora continuamos con los factores 3, ¿no? Entonces es básicamente copiar esa línea de código y bueno, y ahora va a ser con el número 3, ¿no? Si el número es divisible por 3, hacemos, le quitamos ese factor 3, ¿no? Y eso continuamos mientras ese número que queda sea divisible por 3. Una vez terminando eso, continuamos con el número 5, ¿no? Que pide el problema que esos tres números, 3, 2, 3 y 5, sean los únicos factores que tiene que haber en el número, ¿no? Entonces, terminando este bloque, vamos a quedar con un número, ¿no? Num va a quedar con, tiene dos posibilidades, ¿no? Que sea un 1, ¿no? Si es que el número está formado solo por factores 2, 3 y 5, al final de todo estos tres lazos, este número va a terminar siendo igual a 1, ¿no? En el caso que sea formado solo por esos tres factores. Y si no, va a quedar con algún otro número, ¿no? En este caso, por ejemplo, 14, ¿no? Al pasar por este bloque, va a quedar 7. Ese num va a ser 7. Vamos a colocar aquí, la verdad es num, ¿no? Estoy colocando n, no. Aquí debería ser la verdad, num, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí en todos lados. Fue un error. Aquí, num, ¿no? Entonces, imaginamos que la entrada es 14. Si pasa por este bloque, el número va a terminar siendo num, va a terminar siendo 7. Pasa por este bloque, num va a continuar siendo 7 porque no tiene ni un divisor 3, ¿no? No tiene ningún factor 3. Y pasando a este bloque también va a continuar siendo 7, ¿no? Entonces, si hacemos la comparación, si el número no es 1, si el número, bueno, si el número es 1, la verdad podríamos, devolvemos verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere decir que ese número solamente está formado por factores 2, 3 y 5, ¿no? Caso contrario, devolvemos falso, ¿no? Porque, como comenté, si es que queda 7 después de terminar este bloque, 7 es diferente de 1, entonces quiere decir que ese número está compuesto por más de otros factores aparte de 2, 3 y 5, entonces devolvemos falso, ¿no? Y bueno, entonces vamos a rodar el código aquí, al caso de test, que sería 6, a ver qué nos devuelve. Fue aceptado, ¿no? Entonces vamos a submitir, a ver. No, bueno, Dios, resultó, ¿no? Entonces de eso se trataba el problema, ¿no? Ir extrayendo los factores hasta que, si lo que queda es 1, es ugly number, ¿no? Si lo que queda no es 1, no es ugly number, ¿no? Aquí podríamos simplificar el código bastante. El código, por ejemplo, podríamos poner esto, ¿no? En este caso, para que el programa quede más pequeño, ¿no? Podríamos poner así, eliminar esta línea, porque el cuerpo de este while sería simplemente, ¿no? Cuando no tiene paréntesis, es una única línea, es el cuerpo. El compilador considera una única línea como el cuerpo de este while, ¿no? Entonces podríamos ponerlo todo en la misma línea. Se va a interpretar de la misma manera, ¿no? Es más, podríamos poner aquí, este de aquí, ya saben que se le puede contraer así, que es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces este bloque podría quedar así, esos tres bloques, ¿no? Así. Y aquí simplemente poner 3 y aquí 5.
¿no? Entonces es una forma de contraer el código y va a ejecutar de la misma forma, ¿no? Y bueno, esta parte también podríamos poner, aprovechar el operador ternario que existe, ¿no? Podríamos simplemente poner, borramos toda esta parte, ¿no? Hacemos un equivalente, sería así, ¿no? Retornar. Podríamos comentar esto de aquí. Retornar sin un igual a 1. El operador ternario, si eso se cumple, verdad. Caso contrario, falso, ¿no? Entonces podríamos borrar esto de aquí. Y bueno, vamos a ver si ejecuta, ¿no? ¿Verdad? Entonces es lo mismo, es equivalente al código que escribimos, a eso de aquí, a eso de aquí. Esto es completamente equivalente. Es más, ¿no? Otra forma de escribir sería así, ¿no? Simplemente num igual a 1. Eso sería, ¿no? Entonces podríamos comentar esta parte. Estos tres bloques son completamente equivalentes. Esas tres formas de devolver la condicional. Ujú. ¿No? Entonces esto es equivalente a esto y a su vez es equivalente a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de aquí es una condicional, es una comparación, ¿no? El resultado de esa comparación va directamente como parámetro de return, ¿no? Entonces pueden aprovechar de las tres formas que quisieran, va a resultar igual, va a ser completamente igual la ejecución, ¿no? Y bueno, aceptó. Bueno, eso sería entonces la resolución de ese problema. No estaba tan complicado, ¿no? La idea no era tan complicada. Bueno, nos vemos en otro video. Un abrazo para ustedes. Chao, chao.